Mateo es como una extensión de mi casa y mi familia. El club es todo. La verdad que es una formación como persona, un conocimiento de amigos y hermanos, y además es un lugar al que básicamente se le dedica la vida. Pero sin el club y sin el rugby, seguramente sería otra persona. Cada vez que pienso en el club, pienso en no solo lo de mi abuelo, que fue quien empezó, sino mis viejos se conocieron acá en el club, formaron una familia, después, parece a propósito, pero yo también conocí a Luli, con la cual sigo casado y tenemos 3 hijos y están también jugando acá en el club. Mateo significa mi hogar, significa parte de mi vida. Yo en la vida o me encontraba en casa, o mi estudio, o acá en el club. Conocí gente del club, me gustó y bueno, terminé viniendo para acá y muy agradecido, ya que formé una pertenencia increíble con el club. Porque mi familia está acá. Es un club, pero no lo tomen tanto como Club Los Matreros, sino es un club para que la gente venga, se divierta, que pase el mayor tiempo posible acá en el club. Vivíamos a 4 cuadras de la cancha y no teníamos mucha alternativa. Matreros es todo, digamos, o sea, son todos mis amigos, mi familia, es un lugar donde estás todo el día, o sea, compartís mucho tiempo con toda la gente que está acá, venimos 3, 4 veces, o si venís a entrenar por afuera, 5 veces tal vez en la semana acá, así que nada, creo que es todo, todos los recuerdos, es el día a día, digamos, es el club. Todo, creo. Mi vida. Me da gusto cómo arrancaron estos chicos que tenemos ahora, porque me parece que han heredado los genes de nuestros antecesores, ¿no? La verdad creo que todos los que estamos así metidos en el club hace muchos años, todos lo pensamos en torno al club. Los viajes, la vida, hasta el laburo y qué sé yo, es importante. Estamos 3, 4, 5 días por semana en el club. Familia, hijos, un montón. Es un club que se fue haciendo de a poco y que todos hicimos camino en andar. En los años 20 del siglo pasado, el fútbol ya convocaba multitudes, y el rugby, el deporte traído por los ingleses del ferrocarril, ya ganaba adeptos. Y fue en la segunda mitad de esa década que el rugby llegó a Morón, que era un pueblo chico rodeado de chacras. All Boys y Porteño eran algunos equipos, apenas esbozos de lo que podía ser un club. Pero un grupo de jóvenes pertenecientes a All Boys decidió cumplir su sueño y en una asamblea del 28 de agosto de 1928 plantaron la semilla de una historia poderosa. Aquel día nació Los Matreros, el club que llenó de rugby aquella zona del oeste del conurbano. Morón en esa época era una zona de quintas, no era una zona urbana como es ahora. Morón estaba poblado de casas quintas y los lugareños empezaron a entusiasmar con la pelota ovalada. Los Matreros arranca en el año 28, pero previamente en el 27 ya había gente con intenciones de formar un equipo de rugby. Los Matreros arranca en 1928. Se empezó a gestar el año anterior, en el año 27, con un grupo de aficionados acá de la zona, y se congregaron en 2 equipos. Eran Porteño de Morón y All Boys.
En el 27 se jugó un primer partido. Para conmemorar el 9 de julio, la fiesta patria, hicieron un partido donde salieron 3-3. Y ahí mismo arreglaron hacer la revancha. Revancha que nunca se hizo, porque se unieron. Que después eso termina en el año 28, el 28 de agosto, en la fundación de lo que es el Rugby Club Los Matreros. Y después hacen un primer partido en alumnos del Colegio San José, lo juegan en Martín Coronado, que me acuerdo como anécdota, el primer try de la historia de Matreros lo hace su primer capitán, que fue Elio Groteschi. El primer presidente fue el señor Salinas. El origen de los colores de Matreros no tiene ningún significado especial, digamos. Lo que sí, Juan Carlos Salinas fue Gatti Chávez, que era el almacén por excelencia en aquella época, y el tipo, sacando un crédito, donó las camisetas del club y consiguió unas camisetas que eran a cuadros chiquitos, rojos y blancos. Y donó los equipos completos, las 15 camisetas, los 15 pantalones y las 15 medias. Y había una madre de uno de los jugadores, que aparte eran fundadores, que eran los Ferrari, que donó la pelota para jugar el partido. Pero el club no se fundó cuando vinimos acá. Pues todos hicimos camino al andar. De a poquito, cada uno con un pequeño sacrificio, iba el club para adelante. Y empezó esa historia, la historia de Matreros, de los 40, de los 50 ya empieza una historia más fuerte. En 1952, después de 14 años de ascensos y descensos, y bajo la presidencia de Alfredo Quesada, un prócer del club, Los Matreros llegó por primera vez a la máxima categoría de la UAR. Ascendimos a Primera División y bueno, se consolidó todo lo que habían hecho, ¿no? Matreros es un club, yo lo siento de esta manera. Llevo más de 63 años en el club y en el tiempo es un club de personalidad, de carácter. Un estilo de juego de un rugby muy físico, muy aguerrido. Siempre fue un equipo muy aguerrido. Comprometidos con la obtención de la pelota. Siempre fuimos un equipo aguerrido, históricamente. La fortaleza de Matreros siempre fue el pack de forward, digamos, aguerrido, que va para adelante. Siempre se caracterizó por tener equipos ásperos. El scrum tal vez también. Con un 9 mimetizado con los 8 forwards. Fue toda la vida de medio scrum, desde infantiles, juveniles, todo, hasta plantel superior, que en un par de años se necesitaban algunas posiciones por faltantes. Y bueno, estuve jugando a tercera línea. Todos entrenábamos en una cancha, todas las divisiones del club. Siempre decíamos que la pelota no llegaba al día porque no había espacio. Hay un estilo puntual, scrum, presión y tackle. Es algo que lo vas a escuchar permanentemente. Tiene que ver con mezcla de intensidad y agresividad. Creo que eso fue algo en los mejores años o en los años donde tenés mayor éxito. Creo que eso es algo que identifica bastante al jugador de Matreros. Con un estandarte en lo que es la defensa. Y últimamente le estamos metiendo un poco de estilo. Creo que ahora está un poco más equilibrado el tema, creo que tenemos buenos backs y bueno, tratamos de hacer un juego lo más integrado posible. Más algo europeo, digamos. Con esa base, que eso no se puede dejar de respetar, pero obviamente hoy buscamos un juego más colectivo, un poco más moderno, pero que realmente siempre esas son las banderas que hay que tener en cuenta. Los 60 fueron años de altibajos en lo deportivo, pero de un enorme crecimiento del espíritu de rugby del club. La gran alegría de la década fue el ascenso a primera en 1968 en una inolvidable final ante Geva. En el 68, me acuerdo, de ese ascenso yo era más chico. Bueno, Alfredo es un prócer para nosotros, es una persona que venía de Cuba, no era originario de Matreros, pero no se notaba en lo más mínimo, era el más matrero de todos.
Alfredo Quesada fue un patriarca en el club. Es una familia muy arraigada al club, él era médico acá en la zona. Alfredo Quesada para nosotros es todo porque era un tipo que cuando vino para acá, vos sabés que los terceros tiempos, tanto de rugby como de hockey, se hacían en la casa de él. Un tipo extraordinario. Bueno, yo Alfredo no llegué a conocerlo en persona, él fallece cuando yo tenía 1 año, pero es algo que me hubiera encantado poder conocerlo, poder tener charlas de rugby con él, porque nada, me cuentan, todo lo que me cuentan en casa siempre que hablamos de parte de mi mamá es que era un fanático, que amaba el club y que le encantaba el rugby. Y nada, la verdad que me encanta cada vez que vengo al club y toda la gente grande me habla maravillas de él. Ejerció 20 y pico de años la presidencia, 23 años la presidencia del club. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Ese año se empezó a hacer la pileta del club. Y justamente vivía de esas manos de la avenida Sarmiento, que es donde está el club, y para que no tuviese que cruzar la calle, mi mamá, viendo que hacían la pileta, me hizo socio y empecé yendo a la pileta esa temporada. Pasó un amigo que me había hecho en esa misma temporada, en marzo, y le pregunté a dónde iba, porque justo pasaba por la puerta de mi casa. Y me dice, no, porque hoy empieza la temporada de rugby. ¿No querés venir? Bueno, así fue. Empecé a jugar, no dejé nunca más. Había arrancado a los 5 años, porque bueno, mi viejo jugaba. No me enganché mucho ahí. Y después volví a los 7 años y ya de ahí empecé y no dejé de jugar hasta ahora. Yo llego en el año 62 a jugar en sexta y juego en aquel entonces. La última división era sexta, no había los infantiles que hay hoy. Mi viejo jugó acá en el club, la primera del club, y me trajo a mí de chiquito. Se jugó hace bastantes años en el club, desde los 4 o 5 años que ya estoy en el club. Yo empecé que tenía un vecino en la cuadra donde yo vivía en Aedo, James se llamaba, que jugaba acá en el club y bueno, tenía relación con mi viejo y me trajo a jugar al club. A los 8 años un vecino mío, Gabriel, dice, che, tienen que ir a jugar un deporte hermoso, rugby, 4 o 5 años más grande que yo, tienes que ir a jugar, es divino. Bueno, 7 cuadras del Cemento de Morón, me fui, empecé a los 8 años, a la semana estaba jugando de win, un partidito en San Cirano, me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, yo empecé a jugar de chiquito, se llamaban Los Mosquitos, en escuelita. En realidad yo ya venía acompañando acá a mi viejo, que mi viejo tiene exjugador del club, tiene una historia acá adentro y bueno, ya venía a acompañarlo, él entrenaba a otras divisiones y siempre de chiquitito me iba metiendo. Me inicié infantil, o sea, con idas y vueltas, probando muchos deportes, pero bueno, mi hermano Nacho ya jugaba en el club y en ese ida y vuelta en un momento jugaba al fútbol y a mi viejo mucho no le gustaba el ambiente, así que un día me fue a ver, se cansó y me dijo al club derecho. Vine con mi hermano Nacho y ahí arranqué. Mi historia arrancó cuando tenía 6, 7 años. Mis 2 hermanos más grandes jugaban acá en el club y como yo no me llevaba tan bien con los deportes, decidí seguir a mis hermanos que jugaban acá y nada, arranqué a los 6 años. Yo llego en el año 83 a Matreros, hace 43 años. Yo era compañero de colegio de uno de los mellizos Tucci, hijos de Beto, un histórico del club, hermano de Hugo. Y yo era compañero de colegio de Gastón. Gastón, bueno, obviamente por mi fisonomía, mi tamaño,
Dijeron que tenía que jugar al rugby y me trajeron a jugar. Entré al club hace 71 años, entré en el viejo cancha de allá de Matrero de Sarmiento, que se caracterizaba por su dureza. Matrero fue un club de barrio, sigue siendo un club de barrio. Y yo recuerdo que en la cancha de Sarmiento, los partidos, cuando se jugaban allí, era una fiesta para el barrio. Era una cancha que era más dura que este piso, por eso le decían el patio, o el cemento. Y jugar en el cemento era increíble. Yo particularmente he disfrutado mucho de jugar en Matreros, que era nuestra catedral, digamos, ¿no? En marzo ya no había más pasto. Nosotros íbamos los sábados a la tarde, porque jugábamos los domingos a la mañana, a retirar piedras, a retirar vidrios y cosas que te entorpecían no solamente al adversario, sino nosotros. Habíamos agotado en la farmacia de Morón toda la vaselina posible y con los tapones grandes nos salían unas ampollas terribles. Pero ese campo que no tenía ninguna clase de comodidad, irradiaba amistad, hermandad, y yo desarrollé toda mi carrera deportiva ahí. En los 80, Los Matreros consolida su identidad de equipo áspero. Para todos los equipos de Buenos Aires era un viaje duro cada vez que tenían que ir a Morón. Carlos Bottarini, segunda línea de Sudamérica 15 en el triunfo en Bloemfontein en 1982, era un abanderado de aquel equipo. Bueno, del club estaba La Negra Pérez, Gonzalo Repeto, dos grandes jugadores, y Bottarini. Bottarini para nosotros es el ídolo máximo, con Guille Artemendía. Ahí en ese momento era muy chico, pero nada, en plantel superior, en primera jugaban Carlos Bottarini, en segunda línea jugaban en el seleccionado en los Pumas. Yo por una cuestión cronológica, digamos, para mí era como referente podía ser Carlitos, digamos, porque yo empecé a jugar en primera en el 80 y él ya era un jugador consagrado, digamos. Y en 1981 se produjo un acontecimiento muy recordado. Graham Maury, capitán de los All Blacks, entrenó al equipo y se puso la camiseta en un partido para la historia. Nosotros no tomamos dimensión, yo era chico, pero no tomamos dimensión de lo que era el que capitán de los All Blacks haya jugado en el club. El Muri aparece por el Loco Pérez. El Loco Pérez jugó en Matrero. Y estaba el Loco Pérez, su mujer y la cuñada. Y Graham Maury le clavó una mirada a la cuñada. Terminaron casándose. El tipo dice que quería buscar un club para moverse un poco. ¿Desde dónde me puedo ir a entrenar? A Matreros. Y nosotros teníamos un secretario que mucho no entendía de todo esto, el amigo Prosperi. ¿Usted es socio? Le dice. No, yo no soy socio. Yo soy Graham Maury. Y lo invitaron a jugar. Y ahí apareció el capitán de los All Blacks. Se hizo una movida ahí que administrativamente le permitieron jugar. Era un partido con Buenos Aires, con VA. Yo me acuerdo la cara del ruso San que entrenaba a VA cuando casó con el equipo y vio al capitán de los All Blacks ahí. Terrible. Pues estaban todos puteando. Y que los de VA no entendían nada. Dice, como el capitán de los All Blacks está jugando para Matreros. Por supuesto, era todo un acontecimiento, era una experiencia única. Se desarrolló el partido, el tipo estuvo súper ubicado. Y nada, quedó como una anécdota muy especial para nosotros, que el capitán de All Blacks jugara para Matrero. Hubo un cambio bastante importante en el año 85, 84, por ahí, donde empezamos a tratar justamente hasta de cambiar un poco ese perfil de tanta agresividad y tanto... y bueno, y se nos fue dando. En el 89 ascendimos de tercera a segunda. En el 90 volvimos a descender, pero en el 91 ascendimos otra vez a segunda. Y en el 93 ascendimos a primera. En 1993, con un pack poderoso liderado por el vasco Artemendía, los Matreros ascienden una vez más a primera. Decía que
Ferrari, uno de los entrenadores de Matreros, fue integrante del equipo que estuvo en primera división En el por última 93 vez. se formó un gran equipo, tuvimos un buen torneo y se dio la particularidad que fue como una reubicación en donde ese mismo año ascendimos a primera con Curupaytí con Champañá. Para la historia del club fue después de muchos años volver a la máxima categoría y espectacular, no sé, para mí fue hermoso. Es lo que soñabas todas las juveniles y se dio el primer año que habíamos subido a jugar el plantel superior. Es una generación, no sé, la de 90 y pico, 92, 93, 94, esos años. Que, bueno, obviamente estaba como mi hermano Nacho, que luchaba ahí siempre jugar en primera y bueno, después, o sea, todos los jugadores seleccionados y los referentes capitanes de esa generación, que a mí me marcó mucho. Guillermo ya había subido, también era un jugador importante. Guillermo Ugarte Mendía, otro jugador seleccionado de Buenos Aires, seleccionado con los Pumas, de destacada actuación en el club, presente en este momento, presidente, entrenador. Yo sabía que jugando para el seleccionado estaba representando a mi familia y a mi club. Y obviamente sabía que yo jugaba en el seleccionado gracias a mi club y a mis compañeros. Nosotros terminamos hasta el año 2012-2013, estábamos jugando en Moreno, en Villa Malaver. Teniendo todo en esta zona, la mayoría de acá del club son Castelar, Ituzaingó, Aedo, Morón. Y por una cuestión de dimensiones, la cancha de Matreros, la tradicional que está ahí en Sarmiento, en Morón, quedaba chica. Entonces empezamos a ir a entrenar a Moreno. Y eso la verdad que nos trajo un montón de consecuencias de pérdida de jugadores, de estar mal. Después de eso se estaba formando acá la base y una vez que nos pudimos venir para acá, empezamos a crecer. Y creo que ha sido un cambio en todo sentido. Creo que esto nos ha vuelto a resumir, digamos, ¿no? A ponernos otra vez en un club de la zona y poder entrenarnos todos acá y ha sido un logro importantísimo. Cuando nos decía Matrero lo de Villa Malaver se nos revolvían las tripas porque nosotros somos de Morón. Pero jugábamos allá. Es un club, es un predio al cual le tenemos mucho afecto porque la mayoría de los que estamos hoy, los intermedios, jugamos siempre ahí. Hemos pasado muy buenos momentos. Y nosotros volvimos a nuestro lugar. Eso tiene un valor proyectado extraordinario. Bueno, desde que ascendimos a Primera A en 2019 creo que estuvimos bastante firmes, digamos, siempre peleando, no sé, entre la segunda y la cuarta posición. Se nos dio un par de veces que pudimos jugar los playoffs para ver si podíamos ascender, se nos complicó, no pudimos definirlo. En la época de la pandemia clasificamos a semifinales, creo yo con pocas posibilidades de ascender, con equipos como Atlético de ese momento, de La Plata. Después nos pasó que en el 2023 llegamos a la final con Champagnat, empezamos muy bien. Tuvimos un muy buen primer tiempo y en el segundo tiempo, por diferentes motivos, amarillas y demás, se nos fue la final. Al otro año jugamos la semifinal con Deportiva, que no tuvimos una buena tarde y también la perdimos. Y bueno, íbamos quedando ahí, tratábamos de ver cómo mejorarlo. Y un proceso de, si bien muchos fallos o muchas pérdidas de finales y semifinales, pero creo que a la larga nos sirvieron para ser un equipo maduro y poder ascender en las mejores condiciones. Y nada, creo que el año pasado, a mitad de año o un poquito más adelante, nos dimos cuenta que realmente no podíamos dejar pasar la oportunidad esta, entonces creo que enfocamos todos los cañones ahí y nada, pudimos salir primeros y evitar lo que fueron los playoffs, que en los años anteriores se nos complicó, digamos. Los chicos arrancaron a full, empezamos a meter, los resultados empezaron a venir y bueno, fue un año espectacular que no solamente
pudimos ascender, sino que salimos campeones. Con un poquito menos de conciencia ahora que ya estoy más grande y todo resignifica un poco más, ¿no? Entonces lo que vivimos el año pasado y lo que estamos viviendo ahora de poder jugar el top 14 con el club, lo estoy viviendo con una plenitud que en ese momento por ahí no la tenía. El club vive días felices tras su vuelta a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. Los jóvenes de hoy disfrutan este presente luminoso sabiendo que detrás de ellos hay un camino recorrido de casi 100 años por hombres que pusieron el corazón para construir el espíritu de los matreros. Y en el tiempo se fue formando lo que hoy el club deportivamente está viviendo. El año pasado fue un año muy bueno después de 3 o 4 años que nos quedamos en la puerta del ascenso. El año pasado se pudo dar, creo que fue algo que coronó el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, sobre todo también los jugadores, porque los chicos se esforzaron para lograr lo que hoy estamos viviendo, que es jugar el top 14.